En las calles de Jacksonville, una sombra oscura se extiende con silenciosa y devastadora fuerza. La crisis del fentanilo no es solo una estadística o un titular pasajero, es una realidad que destroza vidas, especialmente entre quienes no tienen un lugar al que llamar hogar. Entre el ruido de la ciudad y el ir y venir de los transeúntes, el problema crece, invisible para muchos, pero letal para aquellos que ya están en el borde. Este documental se adentra en ese lado oscuro, donde la adicción y la desesperanza se entrelazan, mostrando cómo una sustancia puede cambiar no solo cuerpos, sino destinos enteros. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las cifras que escuchas, este viaje por la realidad de Jacksonville te hará sentir la urgencia y la profundidad de una crisis que parece devorar lentamente a su gente más vulnerable. Antes de continuar, te invito a suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para no perderte este y otros viajes que revelan lo que pocos quieren mostrar. Porque solo entendiendo lo invisible, podemos empezar a cambiarlo. En la historia de Jacksonville, una ciudad que se alza imponente a orillas del río St. John's en Florida, se encuentra la raíz de muchas de las contradicciones que hoy enfrentan quienes viven al margen. Fundada en el siglo XIX, Jacksonville creció rápidamente impulsada por su posición estratégica como puerto y punto de conexión en las rutas comerciales del sureste de Estados Unidos. El sonido constante de los barcos, el olor salino de la brisa marina y el ritmo acelerado del ajetreo portuario eran el pulso vital de una ciudad en expansión. Para muchos, esta era una tierra de oportunidades y promesas, un lugar donde con esfuerzo y determinación podía forjarse un camino hacia un futuro mejor. Durante la primera mitad del siglo XX, Jacksonville fue testigo de un auge industrial marcado por la proliferación de astilleros, fábricas y comercios vinculados al acceso marítimo. El fuerte crecimiento económico generó empleo para miles de familias, y barrios enteros surgieron para alojar a los trabajadores que llegaban en busca de un sustento. Estos barrios, llenos de vida y diversidad cultural, se impregnaron de tradiciones y expresiones propias, con mercados vibrantes, músicas que resonaban en las calles y una gastronomía influenciada por las raíces sureñas y afroamericanas. La ciudad se convirtió en un mosaico de historias humanas, donde la esperanza parecía posible incluso para los más vulnerables. Sin embargo, este relato de prosperidad tuvo su propia sombra. La segregación racial y económica marcó profundamente la configuración social de Jacksonville. Las comunidades afroamericanas, que aportaron mucho al desarrollo cultural y económico, a menudo fueron relegadas a barrios marginales y enfrentaron limitaciones para acceder a los beneficios del crecimiento. Al mismo tiempo, las familias obreras comenzaron a sentir la presión de cambios estructurales, la JAMT, automatización en las fábricas, la desindustrialización y la crisis económica impactaban poco a poco en el tejido urbano y social. Los sonidos alegres de la ciudad empezaron a mezclarse con ecos de incertidumbre y decadencia. Para muchos en Jacksonville, sobre todo en las décadas finales del siglo XX, la vida en la ciudad pasó de la promesa a la lucha diaria por la supervivencia. El aumento del desempleo y la desaparición de oportunidades golpearon con especial dureza a los grupos más vulnerables, incluyendo a quienes no contaban con redes de apoyo familiares sólidas. Así fue surgiendo una realidad dolorosa y muchas veces invisible. La población sin hogar comenzó a crecer. En sus calles, cada vez más personas se encontraron sin un refugio seguro, enfrentando el frío de la noche y el rechazo social. El entramado histórico de Jacksonville está tejido con las historias de resiliencia de comunidades enteras que, pese a las adversidades, mantuvieron vivas sus tradiciones, su calidez humana y su lucha por un futuro mejor. Pero también estuvo marcado por la desigualdad estructural que dejó a muchos al margen. Esta desigualdad es la base sobre la cual se asienta hoy una crisis mucho más profunda y compleja, alimentada por una sustancia devastadora: el fentanilo. El pasado reciente de Jacksonville no solo habla de cambios económicos y sociales, sino también de un abandono progresivo que llevó a que cientos de personas cayeran en la invisibilidad de las calles.
Las políticas públicas en muchas ocasiones no lograron atender a fondo las raíces del problema y en su lugar se concentraron en paliativos que resultaron insuficientes. La falta de acceso a una vivienda digna, a servicios de salud mental y a programas de prevención de adicciones se sumaron a la ecuación, generando un terreno fértil para que la crisis del fentanilo se instalara con fuerza. Narrar la historia de Jacksonville es, por tanto, comprender cómo un lugar que fue símbolo de progreso puede convertirse en escenario de desigualdad y dolor, pero también de resistencia y esperanza. Es entender que el problema actual del fentanilo tiene raíces profundas en décadas de transformaciones económicas, sociales y culturales que afectaron a las personas más vulnerables. Por eso, para recorrer este documental, es imprescindible conocer a fondo este pasado que sigue influyendo en el presente. Así, en las entrañas de Jacksonville conviven sonidos y aromas que recuerdan tiempos mejores con la crudeza del presente. Se sienten en el aire el paso de los barcos y la sal marina mezclados con el ruido distante de sirenas y murmullos en los callejones. Se percibe el calor sofocante de un verano que no cede, igual que la lucha cotidiana de quienes sobreviven en parques, puentes y aceras. Este contraste entre el recuerdo y la realidad, entre la esperanza y la adversidad, es la base sobre la cual se construye la historia que vamos a contar. La historia de Jacksonville es la historia también de sus habitantes sin hogar, de aquellos que por múltiples razones perdieron su lugar en la ciudad y enfrentan la amenaza letal del fentanilo. La destrucción que esta droga genera no puede separarse del contexto social al que pertenece, ni de las heridas que lleva consigo cada persona. Con este conocimiento, el documental se interna en un viaje para entender no solo cómo se llegó a esta crisis, sino también la complejidad humana detrás de ella. Porque más allá de las estadísticas y los titulares, existen voces, rostros y sueños que merecen ser escuchados y reconocidos. Y en esa escucha quizás se encuentre una puerta para no solo denunciar, sino también construir caminos de cambio. Jacksonville, después de su época de crecimiento y prosperidad en gran parte del siglo XX, comenzó a enfrentar una serie de transformaciones económicas y sociales que marcaron un declive, especialmente para las comunidades más vulnerables. La desindustrialización, el cierre paulatino de fábricas y astilleros, junto con las crisis económicas nacionales y locales, fueron factores que provocaron una reducción abrupta de empleos tradicionales, dejando a miles sin fuentes estables de ingresos. Este colapso industrial no solo alteró el paisaje económico, sino que erosionó el tejido social de la ciudad, golpeando con más fuerza a quienes ya vivían en la periferia o estaban en riesgo de caer en ella. Durante estas décadas, la población sin hogar comenzó a aumentar de manera preocupante. Como consecuencia directa del desempleo creciente y la pérdida de oportunidades, muchas familias se vieron obligadas a dejar atrás sus hogares. Pero no fue solo una cuestión económica. Cambios en las políticas de vivienda, la gentrificación y la limitación de recursos públicos para atender a estas poblaciones dejaron a muchos en la incertidumbre y la vulnerabilidad extrema. La ausencia de una red social y de apoyos gubernamentales efectivos incrementó la exposición a situaciones de precariedad, haciéndolos más susceptibles a caer en adicciones y enfermedades. El fentanilo, una droga sintética altamente potente, comenzó a irrumpir en este contexto de crisis social. Su aparición, inicial y limitada, se fue expandiendo rápidamente por las calles de Jacksonville, mezclándose con otros opiáceos y generando un efecto devastador sobre quienes ya estaban afectados por la pobreza, la falta de oportunidades y la salud mental deteriorada. La capacidad letal del fentanilo, incluso en pequeñas cantidades, junto a su bajo costo y alta disponibilidad, lo convirtió en una droga peligrosa especialmente dentro de los círculos más vulnerables. El declive económico de Jacksonville se entrelaza así con la construcción de una crisis sanitaria y social compleja. La falta de programas integrales de prevención y tratamiento, así como el estigma hacia quienes sufren adicciones, dificultaron una respuesta efectiva. Por el contrario, la criminalización del consumo y el abandono institucional reforzaron el aislamiento y la marginalidad de quienes son víctimas, creando un ciclo difícil de romper.
A través de años, este fenómeno fue creciendo en las sombras, con un aumento progresivo de sobredosis, muertes y situaciones de emergencia asociadas al uso de fentanilo. Las calles, parques y espacios públicos de Jacksonville comenzaron a ser el escenario de tragedias cotidianas que pocos alcanzan a ver o entender en su profundidad. La presencia del fentanilo se convirtió en un espejo brutal de las fallas sociales y económicas acumuladas, reflejando no solo una crisis de salud pública, sino también un colapso moral y humano en la ciudad. No hay un solo factor explicativo para lo que ha ocurrido en Jacksonville. El declive es multidimensional. La crisis económica que dejó a mucha gente sin trabajo ni hogar, la carencia de políticas sociales suficientes, el acceso fácil a drogas letales y la falta de oportunidades reales para los que menos tienen, crearon una tormenta perfecta. En este contexto, la droga no solo es un problema de adicción, sino también un síntoma de un sistema que no ha sabido proteger ni contener a sus miembros más frágiles. Las historias de quienes quedaron atrapados en este declive muestran rostros de dolor, desesperanza, pero también de intentos de reconstrucción. En el paisaje urbano de Jacksonville, las sombras del pasado industrial y la crisis social se mezclan con la lucha silenciosa de muchas personas y organizaciones que intentan frenar el avance de esta problemática. Por último, no hay que olvidar el impacto que esta transición ha tenido en la percepción colectiva de la ciudad. Jacksonville, que alguna vez fue vista como un lugar de oportunidades y crecimiento, ahora carga con el estigma de ser uno de los epicentros de la crisis del fentanilo en la región. Este cambio afecta no solo a quienes sufren directamente, sino también a comunidades completas que ven cómo sus espacios se transforman en escenarios de sufrimiento y abandono. En las frías noches y los abrasadores días de Jacksonville, la realidad de quienes viven sin hogar es una historia escrita con dolor, lucha y resistencia frente a una amenaza invisible que avanza con rapidez: el fentanilo. Esta droga sintética, 100 veces más potente que la morfina, se ha infiltrado en la ciudad como una sombra silenciosa y letal, cambiando para siempre el rostro ya vulnerable de quienes no tienen un techo donde refugiarse. Las calles, parques, puentes y rincones olvidados de Jacksonville se han convertido en campos de batalla silenciosos. Allí, los sin techo enfrentan un día a día marcado no solo por la falta de seguridad y la incertidumbre, sino también por la lucha implacable contra una adicción que no perdona. El calor húmedo y pesado de Florida se mezcla con olores de basura acumulada y residuos de sustancias, mientras que los sonidos de sirenas, voces apagadas y sollozos tristes conforman la banda sonora de una tragedia humana pocas veces vista. Para muchos, el fentanilo comenzó como una vía de escape, una esperanza pequeña y falsa para silenciar el dolor de una existencia marcada por la desesperanza, la exclusión y la soledad. Es fácil de conseguir, barato y poderoso, un cóctel mortal que en minutos puede llevar a la muerte. Las sobredosis se han multiplicado y con ellas los cuerpos que quedan tendidos en las calles, víctimas de una droga que no distingue edad, género o historia. Pero el flagelo del fentanilo no es patrimonio exclusivo de la adicción. Está profundamente entrelazado con un sistema social que ha fallado en múltiples niveles. Las políticas públicas en Jacksonville, como en muchas ciudades de Estados Unidos, han sido incapaces de ofrecer una respuesta integral y efectiva. La criminalización del consumo, la falta de centros de tratamiento accesibles y la insuficiencia de programas de reinserción limitan las posibilidades de recuperación. Esto empuja a las personas hacia el círculo vicioso de la calle, la droga y la desesperación. Además, vivir en la calle implica enfrentar peligros cotidianos más allá de la adicción: la violencia entre bandas, el abuso físico y psicológico, las condiciones climáticas extremas y la constante amenaza de ser desplazados por las autoridades. Sin un lugar fijo donde dormir, las personas sin hogar luchan contra el agotamiento físico y emocional, lo que aumenta su vulnerabilidad frente al fentanilo y otras sustancias. Es en este contexto donde historias de pérdida y tragedia se multiplican. Madres y padres que han perdido a hijos,
jóvenes que no lograron escapar del ciclo de la droga, ancianos que ven sus últimos días llenos de dolor y abandono. Pero también emergen relatos de resistencia, de personas que, a pesar del peso de la adicción y la exclusión, buscan grupos de apoyo, refugios o tratamientos, intentando reconstruir una vida que parece derrumbarse. Las personas sin hogar forman pequeñas comunidades en las que se protegen y ayudan mutuamente, compartiendo lo poco que tienen y ofreciéndose contención. Estos lazos humanos son la luz tenue que brilla en medio de la oscuridad, una prueba palpable de que, aunque el sistema falle, la dignidad y la solidaridad pueden persistir. Sin embargo, la realidad del fentanilo es una epidemia implacable que no da tregua. Los servicios médicos, aunque presentes, están saturados y no siempre disponen de los recursos necesarios para atender a tantas personas en crisis. La llegada masiva de esta droga ha cambiado el panorama en las calles. El número de muertes por sobredosis se ha disparado, y con ellas, la desesperanza crece de la mano. En el corazón de Jacksonville, las voces que gritan por ayuda muchas veces se pierden en el ruido de la indiferencia. Pero es fundamental mirar más de cerca, entender que ningún problema social tan complejo puede reducirse a la culpa individual o el estigma. Detrás de cada adicto al fentanilo sin hogar hay una historia de abandono, desigualdad y falta de oportunidades. Jacksonville nos enfrenta cara a cara con una verdad incómoda. La crisis actual no es solo un problema de drogas, sino un reflejo de una ciudad y una sociedad que arrastran heridas profundas. La calle es el lugar donde convergen todas esas sombras, y el fentanilo es la tormenta que las desata. La cruda realidad en Jacksonville invita a la reflexión sobre la intersección de la pobreza, la salud mental, la exclusión social y la adicción. La vulnerabilidad de las personas sin hogar no se reduce al hecho de no tener una vivienda, sino que se amplifica por la complejidad de sus condiciones de vida, donde la droga es un componente trágico pero no el único. Mientras el sol se eleva sobre Jacksonville y las calles comienzan a llenarse de rutina y movimiento, la vida para muchos sigue siendo una batalla diaria por respirar, por encontrar un poco de calma en medio del caos provocado por el fentanilo. La destrucción causada por esta droga no es solo física, también desgarra el tejido social y humano de la comunidad. Pero, en medio de la oscuridad, seguirán existiendo historias que inspiran resistencia, que muestran la capacidad de lucha y recuperación más allá del estigma. Escuchar y visibilizar estas realidades es el primer paso para abrir caminos hacia una respuesta humana, integral y efectiva. En medio de la devastación que el fentanilo ha causado en las calles de Jacksonville, surge una luz que no puede ser ignorada: la resiliencia y la resistencia de quienes, a pesar de todo, luchan por recuperar sus vidas. Aquí no solo hay víctimas, también hay héroes anónimos, gente común que desafía la desesperanza con acciones concretas para cambiar la realidad que los rodea. Organizaciones comunitarias, voluntarios y activistas han tejido redes de apoyo que brotan en los lugares más inesperados, desde centros de día que ofrecen alimento, atención médica y espacios seguros, hasta grupos que brindan acompañamiento psicológico y ayuda para la rehabilitación. Estas iniciativas son la respuesta humana a una crisis que muchas veces las instituciones oficiales no han podido manejar completamente. Cada acto de solidaridad se convierte en un bálsamo para quienes viven en las calles y un faro de esperanza para quienes creen que la transformación es posible. La cultura de ayuda mutua entre las personas sin hogar también es un pilar fundamental de esta resistencia. Se forman pequeñas comunidades, grupos donde compartir recursos, consejos para evitar riesgos con la droga o simplemente compañía en la soledad. Estas redes informales se convierten en refugios temporales que ayudan a sobrevivir y a reconstruir la confianza en sí mismos y en los demás. Entre estas voces de resistencia hay quienes han logrado salir del círculo vicioso del fentanilo. Sus testimonios son conmovedores, llenos de recuerdos dolorosos, pero también de un renovado impulso para vivir. Cuentan las dificultades para dejar la adicción, la importancia de encontrar apoyo sincero y el lento proceso de recuperación que es, en muchos casos, una batalla diaria.
La juventud de Jacksonville también juega un papel crucial en esta resistencia. Programas de prevención y educación buscan llegar a quienes están en riesgo, ofreciendo alternativas y herramientas para evitar que más vidas se pierdan. El arte, la música y la cultura emergen como medios para expresar emociones reprimidas, conectar con otros y construir identidades que no giren en torno a las sombras de la calle o la droga. A nivel institucional, aunque con limitaciones, hay esfuerzos por mejorar la atención a esta crisis. Nuevas políticas de reducción de daños, la expansión de servicios de tratamiento y la colaboración entre diferentes sectores apuntan hacia un enfoque más humano y efectivo. Pero aún queda un largo camino por recorrer para que estas acciones tengan el alcance necesario y logren un impacto real en la vida de quienes más lo necesitan. La resistencia en Jacksonville es una historia de coraje, solidaridad y esperanza en medio de la adversidad. El fentanilo puede destruir cuerpos y sueños, pero no ha vencido la voluntad de quienes luchan por un cambio, desde las calles hasta los espacios más formales de apoyo social. Este tejido de resistencia demuestra que, frente a la crisis, la humanidad puede encontrar recursos para reconstruirse, sostenerse y seguir adelante. Y esta lucha colectiva es el corazón que aún late con fuerza en esta ciudad marcada por el dolor y la esperanza. En las calles y barrios de Jacksonville, a pesar de la devastación causada por el fentanilo y la crisis de la población sin hogar, existe un tejido cultural y social que rara vez se muestra en los titulares. Este otro lado de la ciudad revela una riqueza humana, artística y sensorial, que aunque opacada por la dureza de la realidad, sigue viva con fuerza y calidez. Aquí, en medio del caos y la adversidad, florecen expresiones de vida que resisten y cautivan, mostrando que Jacksonville es mucho más que su crisis. Uno de los aspectos más vibrantes de esta cara oculta es la cultura artística que brota en barrios populares y espacios independientes. La ciudad, con su historia y diversidad, ha sido un hervidero de creatividad que se manifiesta en murales callejeros, música espontánea y festivales que reúnen a gente de todas las edades. En estos rincones, el arte se convierte en un medio de expresión y resistencia, una manera de reclamar espacio en un mundo que muchas veces marginaliza a quienes habitan al margen. Los murales que adornan las paredes cuentan historias de lucha, memoria y sueños, pintados por artistas locales que buscan dar voz a las comunidades que pocos escuchan. Los colores vivos y las formas expresivas contrastan con el concreto gris de la ciudad, y cada trazo es un llamado a la esperanza y a la transformación. Estas expresiones no solo embellecen el paisaje urbano, sino que también generan un sentido de pertenencia y empoderamiento entre sus autores y espectadores. La música es otro lenguaje fundamental en este tejido cultural. Desde el jazz y el blues, que llevan siglos en la región, hasta el hip hop y la música electrónica que jóvenes creadores han adoptado para narrar sus realidades, la escena musical de Jacksonville vibra con fuerza. En pequeños bares, plazas y eventos comunitarios se escucha el latido de una ciudad que, pese a las dificultades, no ha perdido su capacidad para celebrar la vida y la diversidad. Los sonidos se mezclan con el bullicio de las calles, creando una atmósfera única que envuelve y conecta. La gastronomía local también es un componente esencial de este otro lado. En mercados, tienditas y restaurantes familiares, la comida es un puente entre generaciones y culturas. Platos tradicionales sureños, influencias afroamericanas y toques modernos se combinan para ofrecer sabores que cuentan historias de identidad y resistencia. El aroma a especias, hierbas y brasas invita a compartir y a disfrutar momentos de comunidad, incluso en medio del contexto difícil. Los festivales y eventos culturales, a menudo organizados por comunidades y grupos locales, son espacios donde se celebra la diversidad y se fortalece el tejido social. Desde la música hasta la danza, pasando por la artesanía y la narración oral, estos encuentros generan sentido de pertenencia y permiten que las voces de los barrios más afectados se escuchen con orgullo. Son resistencias tangibles que desafían la narrativa dominante y muestran que la ciudad está viva, palpitante y llena de vitalidad. La naturaleza en Jacksonville ofrece otro refugio y fuente de belleza.
Los parques, riberas del río St. John's y áreas verdes permiten a quienes habitan la ciudad conectar con el entorno natural, un alivio para el espíritu y un espacio donde el tiempo parece detenerse. Este contacto con la naturaleza, aunque no accesible para todos en igualdad, es una parte del paisaje sensorial que enriquece la experiencia urbana y ofrece momentos de paz y contemplación. En este otro lado también emergen historias de solidaridad y humanidad que desafían la oscuridad. Vecinos que se organizan para limpiar calles, voluntarios que llevan alimentos y atención médica, iniciativas para crear espacios seguros y participativos. Estos actos, a menudo invisibles para el gran público, tienen un impacto profundo en la comunidad y son la base para construir un futuro más justo y humano. Además, la tradición oral y las historias de la gente, cargadas de humor, nostalgia y sabiduría, transmiten un legado cultural invaluable. En los rincones donde se reúnen las personas, las anécdotas y relatos personales fluyen como un río que nutre la identidad colectiva y fortalece el sentido de comunidad. Este intercambio de experiencias es un refugio frente a la soledad y el desgaste que la crisis impone. Jacksonville es un lugar de contrastes y complejidades, donde el dolor y la belleza coexisten. Muestra cómo, en medio de las cicatrices que ha dejado la crisis del fentanilo y la pobreza, sigue latiendo un corazón cultural vibrante. Es un recordatorio de que la ciudad no puede reducirse a su lado oscuro, sino que debe ser entendida en toda su dimensión humana y creativa. El otro lado de Jacksonville invita a descubrir sus sabores, sus sonidos, sus colores y sus historias, a sentir su calor humano y a conectarse con la posibilidad de que, aún en las circunstancias más adversas, la vida encuentra formas de expresarse y de resistir. Jacksonville es una ciudad de contrastes profundos donde la belleza de sus paisajes naturales y la riqueza de su cultura se enfrentan a una realidad dura y compleja. La crisis del fentanilo y su impacto devastador sobre la población sin hogar. Este documental ha recorrido un camino que inicia en un pasado de crecimiento y esperanza, pasa por el declive económico y social, se sumerge en la cruda realidad actual y descubre las historias de resistencia y lucha que emergen desde las sombras. Ahora, al mirar hacia el futuro, queda la pregunta sobre qué puede hacer una comunidad que ha sido puesta a prueba en sus fronteras más sensibles. La problemática del fentanilo en Jacksonville no es solo un asunto de salud pública o seguridad ciudadana, sino una crisis integral que refleja fallas profundas en las estructuras de apoyo social, económica y comunitaria. La droga, con su letalidad implacable, es uno de los síntomas visibles de desigualdades que se mantienen latentes y se agravan con el tiempo. Por eso, cualquier intento de solución debe ser multidimensional, abordando tanto las causas como los efectos y comprendiendo que detrás de cada estadística hay vidas humanas con historias complejas. Sin embargo, a pesar del dolor y la pérdida, la ciudad muestra señales de que el cambio es posible. Las redes de apoyo, la cultura de resistencia y la voz de quienes luchan por un mañana diferente son un motor para replantear las políticas y las prioridades. Más allá de la respuesta institucional, hay una llamada a la empatía y a la acción que involucra a toda la sociedad. Desarrollar proyectos comunitarios, fortalecer la prevención y el acceso a tratamientos y trabajar para reducir el estigma son pasos indispensables para generar un efecto positivo. La calle, escenario de tantas tragedias, puede también convertirse en el lugar donde la esperanza renazca. Para eso, es esencial que se reconozca la dignidad de quienes viven en situación de calle, respetando sus historias y ofreciendo oportunidades reales para reconstruir sus vidas. La colaboración entre organizaciones, gobiernos y ciudadanos es la clave para avanzar hacia soluciones más justas y humanas. Mirar Jacksonville hoy invita a una reflexión más profunda sobre cómo enfrentamos las crisis sociales y de salud en nuestras ciudades. Es un llamado a no cerrar los ojos ante las realidades incómodas, pero también a no perder la fe en la capacidad de transformación colectiva. La esperanza no es una palabra vacía, sino un compromiso activo de construir espacios donde todos puedan vivir con dignidad. La historia de Jacksonville, con sus luces y sombras, nos enseña que no hay caminos fáciles ni respuestas simples,
pero también demuestra que, incluso en las circunstancias más adversas, la humanidad puede encontrar fuerzas para resistir, soñar y reconstruir. Este documental cierra con la invitación a mirar más allá de los titulares, a conectar con las personas detrás de las cifras y a ser parte de un cambio que haga justicia a su legado y futuro. ¿Qué otro rincón del mundo te gustaría descubrir con nosotros? ¿Has conocido alguna historia de resistencia que te haya inspirado y te gustaría compartir? ¿Cómo crees que podemos ayudar a construir ciudades más humanas frente a crisis como la de Jacksonville? Cuéntamelo abajo y no olvides suscribirte, darme like y activar la campanita para que sigamos viajando juntos.